Me gusta como dices mi nombre, Lindsay, Eric Cuesta. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, es bueno porque pues vamos con mucha energía en este segmento de Reto Economía. Muy buenos días, Lindsay y Paulina, y por supuesto a ti también. Viernes de Reto Economía. Momento de revisar tu bolsillo y cuidarlo muy bien porque hay mucha gente allá afuera pues que está pasándola muy mal porque los ingresos no le alcanzan. Y te cuento por qué. Y es que según un reciente estudio realizado por la agencia crediticia TransUnion, el 54% de los participantes informó que las finanzas del hogar están por debajo de lo planeado para este momento del año. Y es que la deuda promedio total por estadounidense es de $104,215. De hecho, la suma de los pagos mensuales del hogar estadounidense promedio es de $1,583. Oigan, ahí están las cifras. Y todavía más alarmante, según la Coalición Nacional de Viviendas para Personas de Bajos Ingresos, en el país, más de la mitad de los inquilinos pagan entre el 30 y 50% de sus ingresos en alquiler. Muy mal. Bueno, y esto evidentemente está catapultando los desalojos por encima de los niveles prepandémicos en ciudades como Las Vegas, Houston, Phoenix, entre otras ciudades. Pero ojo, si las deudas y los gastos fijos te están vaciando el bolsillo, debes saber que existen programas del gobierno y organizaciones que te pueden ayudar. Y escucha atentamente. El presupuesto para 2024 del gobierno federal proporcionó fondos para ayudar a individuos y a familias que los ingresos simple y llanamente no le alcanzan. Sí, y esto va de esta manera, y quiero que veas esto: $3,000 millones para subvenciones estatales y locales, esto para asistencia de alquiler, y más de $13.6 mil millones para programas de nutrición y otros cuidados. Por eso hoy en Reto Economía te muestro no una, sino 4 organizaciones que te pueden conectar con la ayuda financiera que estás necesitando en este momento. Pero antes, y es importante que hagamos esto, es importante que identifiques algunas de las principales señales indicadoras de que estás o vas en camino a dificultades financieras extremas. Cuidado si estás usando tus tarjetas de crédito excesiva y compulsivamente. No cuentas con un fondo para emergencias. Y mes con mes, pues tienes complicaciones para pagar tus gastos fijos como el alquiler, seguro de auto y utilidades. Estas son algunas de las organizaciones, y quiero que escuches atentamente, que te pueden ayudar inmediatamente en tu área. La organización local 211 tiene la información más actualizada sobre la asistencia disponible específicamente en tu área. ¿Y qué te ofrece esta entidad? Bueno, la página web 211.org te puede conectar directamente con más de 200 organizaciones locales sin fines de lucro y privadas y agencias gubernamentales que cuentan con la capacidad y los fondos para ayudarte. Y bueno, cuando entras en contacto con esta organización 211, de forma anónima, los agentes te guiarán en la gestión de ubicar las ayudas necesarias para cubrir tus gastos de viviendas, servicios públicos, alimentos y cuentas médicas. Ahora, pedir ayuda en 211.org es muy sencillo. Si prefieres hablar con alguien, puedes marcar desde tu celular el 211 precisamente y conectarás con un especialista local. Y te guiará en el proceso de identificar las entidades que te pueden ofrecer ayuda de inmediato. También puedes hacerlo a través de mensajería de texto, o puedes ir directamente a la página y chatear en línea con un agente. Hablemos ahora de findhelp.org y escucha. Esta entidad cuenta con el sistema de referencia de circuitos más cerrado de todo el país, y esto significa que trabajan con más de 570 organizaciones y se enfocan en la búsqueda de asistencia para gastos de alquiler, servicios públicos, alimentos, dinero en efectivo y, escucha esto, servicios legales. Es muy fácil acceder a sus servicios. Simplemente entras a la página oficial de findhelp.org, ingresas tu código postal e inmediatamente el portal te mostrará cuántos programas de ayuda están disponibles en tu área. Ahí lo estás viendo en pantalla tal cual lo tienes que hacer. Elige la categoría con categorías en las que necesitas ayuda haciendo clic en los iconos localizados en la parte superior de la página. En las categorías debes elegir la opción deseada, evidentemente si quieres pagar por el agua, la luz, la vivienda. Y aparecerá un listado completo de las organizaciones, sugerencias para hacer el contacto, disponibilidad y los requisitos para saber si eres elegible para esta ayuda. Y la tercera opción es benefits.gov. Esta es la página oficial del gobierno en la que puedes solicitar ayuda para cubrir gastos, entre otras opciones.
Solo ingresas en benefit.gov en tu navegador, haces clic en buscador de beneficios, llenas un formulario que toma alrededor de 10 a 30 minutos y obtendrás resultados de las ayudas gubernamentales para las que podrías calificar. Allí encontrarás desde ayuda para alimentos, asistencia de vivienda, fondos para cubrir deudas y hasta el cuidado de niños. Ahora bien, si tus deudas tienen que ver o están relacionadas con un préstamo hipotecario, te recomiendo visitar la página oficial del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD.gov. Allí encontrarás consejería y orientación para ayudarte a negociar con el banco, pues obviamente es para que no entres en un juicio hipotecario. Y finalmente, aquí te dejo unos reto tips para que te ayuden, ¿no?, a este proceso de búsqueda de ayuda. Antes de aplicar, verifica que cumples con los requisitos necesarios. Si eres inmigrante, quiero que sepas que existen organizaciones que te pueden ayudar. Revisa todos tus contratos y busca cláusulas que te protejan en el caso de dificultades financieras. Ponte en contacto con la administración o el banco de tu propiedad para que conozcan tu situación e inicien una negociación, y busca asesoría legal, obviamente en las páginas que te mencioné previamente. Y finalmente, y esto es importante, cuidado, mucho cuidado con las estafas. Nadie te debe llamar pidiéndote información personal o dinero a cambio de ayuda financiera. Y para obtener más recursos financieros, ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente vas a univision.com/posible, donde tus metas financieras se hacen posible. Por lo pronto, chicas, manos a la obra.